¿Sí? Hola, buenos días. Estamos por ya tercer podcast de la agrupación Te Aprende. Eh, Le damos la bienvenida nuevamente a a estas tres acompañantes que están hoy día con nosotros. Está la señora Elena Ayala, que es la presidenta de la agrupación, Valeria Pavés, que es enfermera de la UCI del Hospital de San Fernando, y la nutricionista Martina Vergara, que tiene su consulta privada en la calle España 540. Eh, el tema más o menos central hoy día que vamos a tratar es la nutrición, y para eso le voy a dar el espacio a la señora Elena para que nos haga una breve introducción para darle el paso a nuestras profesionales que nos acompañan hoy día. Buenos días, Elena. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente y reuniéndonos con las profesionales indicadas en este tema. Voy a hacer una breve introducción de acuerdo un poco a la experiencia como mamá de Francisco eh, y de cómo nosotros hemos ido abordando el tema de la nutrición desde los primeros inicios cuando nosotros realizamos perdón, la primera examen de alergia alimentaria, que eso nos dio un primer índice o indicador de que algo funcionaba mal en la parte disbiosis intestinal o permeabilidad intestinal de nuestro hijo. Esto lo hicimos nosotros en un laboratorio en Estados Unidos que se llama The Grain Plant Laboratory. A través del centro de Lotus Med en Santiago, mandamos las muestras y arrojaron una serie de alimentos que estaban no funcionando del todo bien en el organismo biológico de nuestro hijo. Por lo tanto, en esta breve introducción yo les voy a mencionar más o menos los que efectivamente son dañinos o más bien no funcionan en los niños con TEA. Dice, los niños con TEA tienen grandes preferencias en lo que se refiere a la comida. Primero, como selectividad alimenticia, ya sean los sabores, olores, texturas y colores de los alimentos, que pueden ser un obstáculo a la hora de comer. Esto puede hacer que los niños autistas TEA eviten ciertos alimentos o grupos de alimentos y acarrean sus propios problemas como no ingerir suficientes nutrientes o tener episodios de estreñimiento. Sin embargo, hay algunos alimentos e ingredientes que de hecho se deben evitar en los niños TEA debido a sus efectos adversos. En pocas palabras, algunos alimentos e ingredientes que podemos evitar son el azúcar. El azúcar sabemos que es un alimento que, que está dentro de muchos como ingrediente, pero que también puede ser un propio grupo de alimentos. Un alto contenido en azúcar en la dieta no es bueno para nadie, especialmente para los niños con TEA. Es habitual que muestren signos de hiperactividad, por lo que limitar el azúcar puede ayudar a equilibrar esta situación y además limitarla puede ayudar a mejorar la concentración y disminuir la impulsividad. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, reemplazábamos, siempre hicimos un reemplazo de alimentos. Ahí después, obviamente, nos va a arrestar o nos va a comentar la nutricionista. Nosotros le dábamos xilitol, que es conocido como un azúcar abedul. No sé si usted más o menos la conoce. Es un edulcorante natural y que aparece en la corteza de los árboles, en las plantas, en las frutas. En todo caso, estos los venden generalmente ya hechos en las tiendas naturistas o las tiendas procesadas. O sea, no es un procesado realmente, pero es natural dentro de lo que es el azúcar. Podemos evitarlo utilizando y reemplazándolo con este tipo de alimento. El GMS, los alimentos GMS son aquellos que contienen glutamato monosódico, un aditivo alimentario que se utiliza para mejorar el sabor de los alimentos, la salsa, los caldos, las sopas. Es un ingrediente alimentario que se debe evitar, ya que es muy similar al azúcar. Consumir grandes cantidades de glutamato monosódico puede sobreestimular el cerebro y provocar hiperactividad. Todo converge finalmente en la hiperactividad. Otros ingredientes artificiales, conocidos como los sintéticos químicos, que durante su producción y procesamiento son conservantes, colorantes, saborizantes químicos, agentes texturizantes, sabores artificiales. Evitar también alimentos con colorantes, aromas, aditivos y conservantes artificiales. Una vez más, es bueno evitarlo para todas las personas, pero especialmente para los niños con TEA, ya que puede causar problemas en el desarrollo. También puede irritar el estómago y alterar el procesamiento emocional normal. Otra variante es las toxinas o micotoxinas,
que ahí usted me puede ayudar también a retroalimentar esto. Cuando hay un moho en el alimento, los mohos son hongos que se desarrollan rápidamente en ambientes cálidos y húmedos y producen unas toxinas llamadas micotoxinas que pueden penetrar en el alimento, y cada tipo de hongo produce una toxina diferente en efectos adversos a corto o largo plazo. Los lácteos, esta parte me quiero detener porque es súper importante. Yo me gustaría contarles un poco la historia que a mí me sucedió con el tema de la leche. Con uno de los principales alimentos que se deben de evitar en un hijo con TEA, los lácteos pueden provocar problemas inflamatorios que causan niebla cerebral, incapacidad para concentrarse, también pueden afectar el funcionamiento inmunitario del organismo. A menudo cuando un niño con autismo o con TEA elimina los lácteos de su dieta, es más probable que disminuya los problemas intestinales y se reduzca la hiperactividad y aumente el habla con las respuestas orales. ¿Por qué? Porque recuerdo cuando nuestro pequeño tenía alrededor de 3 años o 4 años, presentaba siempre, después de la leche, reacciones como de un poquito de molestia, pero solicitaba más leche. Entonces uno, tratando de buscar un poco la solución a su requerimiento, uno le hacíamos más mamadera. Después cuando nos pudimos percatar que esto se produce como una casemorfina, que buscándolo un poco en el contexto de la casemorfina, que es finalmente produce como un opioide más potente que la morfina y que es responsable de la mayoría de los síntomas conductuales y cognitivos típicos en el autismo. El gluten, otro factor importante, otro producto importante. Por último, un ingrediente alimentario que debe evitar dar a su hijo con TEA es el gluten. Suele causar sensibilidad, trastornos estomacales, también puede disminuir la coordinación motora y el pensamiento. También se sabe que el gluten provoca una disminución en las bacterias buenas del sistema gastrointestinal. Y también produce la glicación, que es que se genera un proceso que se llama glicación en las células del cuerpo que se ponen rígidas. Por eso que hay que evitarlo. Y generalmente el gluten está casi en todo, ¿sí o no? Y por último, el maíz, que es otro alimento que no se debe dar, ya que favorece la inflamación. Y esto se debe al hecho de que el maíz tiene un alto contenido en ácidos grasos omega 6, en lugar de los ácidos grasos omega 3, que son buenos. Bueno, eso es un poco mi introducción al tema, con estos tipos de alimentos que se deben evitar en los niños con TEA, pero acá las profesionales son las que nos van a poder retroalimentar mejor la información. Claro, hay muchas palabras técnicas que se nombraron ahí, Claro. que a lo mejor las personas no entienden tantas palabras técnicas que aparecen en ese documento que estaba leyendo Elena. Entonces me gustaría que usted más o menos, Martina, explicara un poquito más o menos en resumen lo que estaba leyendo la señora Elena acá. ¿Qué puede opinar o referirse a toda esa prohibición o recomendación que nos hace mención del consumo de alimentos? Ya. Hola, buenos días. Primero, dar las gracias por la invitación a este podcast. Y bueno, estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia y también mis conocimientos sobre el tema del TEA y de los niños. Bueno, hablando puntualmente de este tema, esta es una prueba genética, ¿cierto?, que se le hizo a su hijo. Sí, esto es una prueba de alergia alimentaria. ¿De alergia alimentaria? Claro. Ah, ya. Ya, sí, porque si bien es cierto, hay muchas variantes que pueden provocar diferentes sintomatologías en los niños y todos tenemos una percepción diferente a los alimentos. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago cuando recibo a un paciente es estudiar de forma personalizada cada caso, porque no todos reciben la alimentación de la misma manera. Entonces, quizás de todo lo que se dijo en ese test de alergia, puede que esté bien, porque son todos alimentos que son como contraindicados, pero para todo el público en general, porque son alimentos que son dañinos. Y todo el público debería sacarlo de la dieta, por decirlo así, para mejorar la salud. ¿Ya? Pero todos esos alimentos están tan interiorizados en todos los productos de fácil acceso que a veces a las familias les hace más difícil poder tener una mejor alimentación. Claro. Pero de acuerdo a los reemplazos, me dices tú, del reemplazo de los alimentos, porque claro, son algunos muy rebuscados. Porque sí, los alimentos que tenemos fácil acceso tienen
la mayoría de los alimentos que están como en prohibición. Y los alimentos que deberían ser de mayor acceso para evitar esos alimentos tienen un mayor costo. Entonces ahí se provoca como la dificultad, y más para la gente que tiene escasos recursos, porque hay muchos niños en todas las categorías sociales que están con TEA. Entonces no todos claro. tienen el acceso a poder hacer una alimentación correcta, ¿ya? Y sería ideal que todos los niños se pudieran hacer este test de alergias para saber a cuál de todos los alimentos podría ser como intolerante o alérgico, o que le vaya a hacer un daño. ¿Ya? Hay muchas teorías también o pruebas así como científicas de la alimentación del gluten y la lactosa. ¿Ya? De por sí hacen un efecto proinflamatorio, y por eso se dice que hay que eliminarlo, ¿ya? Pero uno también tiene que ver la tolerancia de la persona. En el estudio científico que yo estudié del gluten y la lactosa en niños con TEA, no hay como una evidencia muy fuerte que diga que es así, que los niños porque, por ejemplo, hay muchas familias que ahora tenemos mucha información de redes sociales que se van en ver los videos y decir, ya estoy así, es así. Entonces, no es así. Uno tiene que averiguar la fuente científica y los estudios que te van a decir que esto sí funciona. Y probablemente no funcione para todos los niños igual. Claro. Por eso hay que ver los casos de manera personalizada, ¿ya? Porque yo le puedo sacar el gluten y la lactosa a todos mis pacientes, pero no todos van a reaccionar igual, Claro. no todos van a mejorar. Un porcentaje puede que sí y otro que no. Pero de que sí es cierto que son alimentos proinflamatorios, o sea, que igual nos van a hacer un daño a nivel intestinal, ¿ya? Lo que sí yo hago, a raíz de esto, sí, los azúcares sí o sí van a causar... Son alimentos que, claro, sí, es un alimento que muy dañino. que es dañino, que nos va a causar hiperactividad, y a todos los niños. Hay niños que tienen hiperactividad que idealmente se les elimine. Y como nuestros niños con TEA tienen una selectividad alimentaria que es muy marcada, es aún más difícil poder ver qué alimento poder darle que se esté reemplace. alimentando bien y que lo esté nutriendo. Claro, porque como lo que ella decía, que es súper importante, que mencionó al principio el tema de la selectividad alimentaria, Sí. que claro, es importante mencionar que sí, bien, hay alimentos que se le prohíben, pero también es difícil reemplazarlos por algo porque no toleran todo, porque claro. rechazan Colores. muchas cosas. Con los Entonces, colores, claro, por colores. ejemplo, si no puede tolerar la lactosa en este caso, como suplementarlo por otro tipo de como complemento, porque Claro. en este caso si no le va a gustar la leche, de alguna u otra forma él necesita Sí. estos nutrientes para poder llegar a como hacer su El día tratamiento diaria. es solo prueba y error, porque los niños nos van a rechazar, y más si aún son más pequeños, porque, por ejemplo, su hijo, que él antes no comía muchas cosas y de un momento a otro empezó a probar varias cosas. Claro, exacto. Entonces, Ahí son fue todos... descubriendo. Sí, pues todos los niños son diferentes. Mi Sí. hijo, por ejemplo, tiene una fijación más hacia los carbohidratos, y la mayoría, los tallarines, el arroz, las papas, Y en color blanco, muchas veces Claro. son muy tienen marcados una eso- selectividad eso- por color. por color. Mi hijo come solo cosas neutras. Las galletas también, porque no come dulce, no come bebida, y tampoco se las voy a introducir porque son alimentos que son proinflamatorios, son dañinos. Pero no le voy a quitar las galletas porque a veces lo único que come es Claro. como darle algo, porque también son niños. Sí. Entonces uno tiene que ver como varios aspectos, porque si uno le hace una dieta muy restrictiva también lo va a estar haciendo sufrir. Sí. Entonces uno tiene que ser consciente también a la vez, como ellos tienen una tolerancia diferente, vamos a tener que ir cambiando alimentos de forma paulatina y ver cómo es el Va proceso, respondiendo. cómo ellos van respondiendo a ese cambio. Porque yo he hecho cambios de la leche, y se puede eliminar la leche, pero hay que ver cómo va a reaccionar el niño a esto. Sí, Claro. yo creo que igual por eso es importante que los papás o los tutores en este caso sepan qué alimentos los niños sí aceptan y cuáles rechazan, porque si no se sabe bien qué alimentos comen y qué alimentos, digamos, rechazan, vamos a tener como un límite más marcado de Sí. los alimentos que podemos ir cambiando. Claro, y vamos a causar un estrés mayor porque los niños van a estar todo el rato ahí sufriendo con el Claro. cambio, que no van a querer comer, se van a estar desnutriendo.
Y ahí es donde quiero apuntar de que efectivamente el lácteo, básicamente, más que la lactosa, es la caseína que tiene la leche. La proteína de la leche. Eso es lo que produce la casomorfina. Esto, digamos, yo lo fui descubriendo, no porque, bueno, porque la experiencia que te está dando tu mismo hijo, pero esto al consultarlo a un médico biológico que que visité afuera, nos hicimos prueba y gracias a eso, digamos, pudimos descubrir que ese era el producto que en el fondo le estaba provocando más complicación. ¿Por qué? Claro. Porque si ustedes se fijan, la gran mayoría de los niños tienen a tener esta disbiosis intestinal como inflamación, tienen su abdomen un poquito abultado. Y eso hace que ellos, es un indicador, porque a veces el niño puede ser de estructura bastante delgadita, pero tiene siempre está con una distensión abdominal. Exacto. Entonces eso fue como el indicador y como dice usted, ensayo y error y en la prueba que en el camino del proceso te va indicando de que al quitarlo, a ver qué sucedió. Muchas veces ellos tienen más concentración, tienen cambios pero súper radicales incluso incluso la expresión verbal. Al hacer solamente los cambios de alimentación correctos para cada distinto niño, porque no todos funcionan. Por eso es súper importante, no toda la gente va y accede a una consulta nutricional o averigua, porque yo en la fundación, por ejemplo, hay hartos papás que averiguan de ellos por sí mismos, pero creen en todo lo que ven. Entonces ahí es una contradicción. Sí, hay que asesorarse. Sí, y eso que usted me dice está súper bien porque, como le decía yo, el estudio de la leche con el gluten es directamente la caseína. Es la caseína, no es la lactosa. Sí. Y la lactosa igual es proinflamatoria, pero no en todos los casos. Pero siempre uno tiene un grado de inflamación a la lactosa. Y la caseína, en este caso, es la que causa como que se produzcan todas estas condiciones, esta sintomatología. Como intervención en los neurotransmisores, porque finalmente la disbiosis intestinal que ocurre en el estómago, no sé si usted me puede aclarar eso, que son como 10 minutos de procesamiento al llegar al cerebro, digamos, que esa información se demora alrededor de 10 minutos, entonces ahí uno va viendo qué conexión, si eso interfiere realmente o finalmente no tenía ningún asidero, porque en cada niño, como dice, funciona distinto. Sí. Pero así como también en esto uno después ya va haciendo el reemplazo de alimentos. A mí me sucedió como experiencia que, claro, efectivamente, al darme cuenta, porque todos comenzamos, ¿quién no fue criado pensando en que la leche lo era todo? Claro. Lo era todo. El niño se alimentaba con la leche, pues, bueno, así se ha hecho, la leche materna y claro, y posteriormente la leche vaca. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el primer impacto es eso que te produce, que ¿cómo? Imposible, ¿cómo? ¿Y qué le voy a dar? Y no, hay que sacarse ese estigma de que efectivamente no voy a encontrar algo que le pueda adecuar al niño, y efectivamente yo sí lo encontré, por ejemplo, en la leche de almendra y la leche de coco, y en ese tiempo les voy a contar que más o menos no habían, o sea, si tú vas a las tiendas hoy día hay sectores que ya está, pero una cantidad pero espectacular. Entonces hoy día hay más facilidad para las mamás. En el tiempo, digamos, que yo que captamos todo esto, tuve que empezar a hacer yo mano a la obra, utilizar las almendras naturales, hacerles su proceso para que poder convertirlas en leche, o efectivamente con ese mismo hacer harina, porque no había, hoy día si tú vas a los mercaditos, a todas estas tiendas, encuentras las harinas de garbanzo, las harinas de sarraceno, todas las harinas que yo aplicaba más o menos y que las hacía pan, porque también tenía que hacerle pan, porque como el gluten, tenía que eliminar el gluten, y generalmente el gluten está en todo. Ahora ¿sí ya o no? sí, pues hay muchos productos que son gluten free y eso igual ayuda a la gente a poder buscar. Sí, ahora, no digamos que tampoco está tan inalcanzable para todas las familias. Yo creo que sí, en la medida que tú te aplicas y te empiezas a dar cuenta de que es algo que tú lo puedes hacer perfectamente. No es hacerle dieta, ojo, es hacer un reemplazo de alimentos. Y a mí me funcionó. Ahora, efectivamente, con el tiempo, él ya no le interesa, no tiene interés absoluto por los temas lácteos ni nada, que eso es una gran ayuda, pero eso le abrió un campo de que se empezó a desinflamar, digamos, su estómago, y efectivamente eso trajo muy buenos beneficios después a futuro. Claro. Pero eso fue mi experiencia con respecto a eso. Y al inicio, al cambio, es notable. cómo se comportó es notable. en el aspecto de
de Claro. rechazo alimentario. Claro, los primeros indicios de cómo se produce esto, por lo menos en nuestro caso y en la gran mayoría que yo he notado, que los niños generalmente presentan con la leche de vaca varios estímulos y lo expresan a través de la estereotipia, con también muchas ecolalias, y eso hace de que el niño esté muy en su burbuja, porque no está con esa niebla mental, como mencionaba aquí en la información. Entonces, una vez que limpiamos esos alimentos, que los reemplazamos por los más saludables, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no sé, ustedes son generaciones más jovencitas, pero me acuerdo de mi generación y las generaciones anteriores, las alimentaciones eran tan saludables, no habían tanto procesado. Ustedes saben que hoy día todas las industrias hay mucho procesado. Entonces, era mucho más rápido lograr que ese equilibrio, pero sí, sin embargo, la leche de vaca es la que siempre toda la vida se ha usado. Entonces, a mí me funcionó bastante el poder descubrir, por eso es que cada hijo de cada persona, de cada papá es diferente y hay que ir descubriendo en ellos. Nosotros no somos expertos, no somos las personas así, simplemente somos papás, ir descubriendo todo en nuestro hijo. Y eso es lo maravilloso, porque al final ellos se convierten en nuestros maestros. Claro. A mí lo que me preocupa, sí, de los niños es que cuando hacen estos reemplazos, por ejemplo el de la leche, hay mucha variedad de leche que son vegetales, Ya. pero no tienen la cantidad de proteína necesaria para nutrir al niño. Entonces hacen este reemplazo, que la leche sería un alimento proteico a un alimento de lácteo vegano que tiene, no sé, 3 gramos de proteína a Versus, comparación de 9 o 10 gramos de proteína, que es importante. Y ahí es donde vienen también a cumplir una función importante también los suplementos. Claro. Los suplementos naturales. Ujú. Sí, Ana. sobre todo cuando están como con síndromes crónicos de esta inflamación gastrointestinal, porque al final están inflamados siempre. Sí. Ujú. Y estos probióticos que generalmente son recomendados también en estos niños para ir como disminuyendo esa inflamación. Y es lo que hace que también al estar, si los papás desconocen, digamos, a qué alimento está haciendo esta intolerancia, los niños van a estar más irritables, van a estar con más, claro, se concentran menos, van a estar con más hiperactividad. De Claro. hecho, los niños que son averbales en este caso también van a mostrar como conductas más, digamos, Favorables. claro, porque no van a conocer, digamos, el método de por qué mi hijo está inflamándose. Entonces, estos probióticos yo creo igual son bien recomendados Sí. a nivel como científico para los niños. Sí, de hecho, yo les recomiendo a todos mis pacientitos probióticos, a todos, Sí. porque la disbiosis intestinal es como lo principal que hay que sanar para que los niños sanen de forma conductual. Y entonces eso es lo que hay que sanar primero, el intestino. Y eso yo lo hago primero, lo primero que se compren los probióticos. Y eso va a ir dependiendo de la edad del niño también, porque hay que dar una dosis. Y no es un antibiótico ni un medicamento, sino que es un suplemento natural, porque son bacterias. ¿Ya? Entonces hay que Claro, colonizar, por supuesto. pero es un tratamiento, porque uno tiene que hacer una limpieza, un barrido de las bacterias malignas que están en el intestino y ahí colonizar con nuevas bacterias para que esté fuerte. Entonces te van a ayudar a la sintomatología del TEA y aparte a estar inmunológicamente fuerte durante todo el año, entonces ni siquiera se van a enfermar. Qué importante eso del sistema inmunológico. Y lo otro, perdón, que no solamente abarca para los niños con TEA, sino que a todos los niños con los niños neurotípicos también, que se puedan ver alterados con algún alimento, porque generalmente siempre se les está, los niños están con esta ansiedad de que comer cosas más procesadas es lógico, porque el comercio funciona así, es muy es lo más atrayente. barato, es lo más Y barato. claro, entonces, bueno, igual invito a todas las Y mamás. estamos de alcance, tú vayas a la caja y Sí. están los productos, Los productos justo en la caja, procesados. llegar a la caja y llegar y sacarlo y al canto. Exacto. Están justo a la vista los menos estimulan a la visión. estimulan la visión. Es tan Llegar y atractivo, sacarlo, entonces, es tan llegar, atractivo. está justo en la Sí. caja llegar. Pero ¿qué es lo que pasa también hoy día con este día a día, con lo cotidiano que todos corremos, que la automaticidad que hay en el sistema también sitúa al papá a estar todo más rápido? Por lo tanto, ese papá muchas veces no tiene el tiempo suficiente para poder hacer. Por eso que acá en esto es fundamental que las mamitas, nosotras, yo digo por todas porque yo no soy experta en la cocina, pero sí me tuve que aplicar muchísimo porque sobre todo
recuerdo en los primeros cumpleaños cómo le hacía yo un pastel, una torta sin gluten. Y sin azúcar, imagínate, si el azúcar es la que le da la consistencia. Por lo tanto, ahí fui descubriendo estos otros elementos que yo estaba contando. Aparte de leerlo acá, es algo que yo fui impregnándome. O sea, efectivamente probé el xilitol, pero fui probando distintos alimentos que me hacían el reemplazo, pero un reemplazo natural, buscar todo lo más orgánico posible para que toda esta intoxicación que finalmente ellos tienen, ir pudiendo también eliminarla a través, por ejemplo, lo que yo le doy bastante a mi hijo, que es los brócolis, que contienen alto grado de clorofila, y entonces, si eso no es suficiente con la cantidad que le doy, otro suplemento importante que le doy es la clorela. Y también son productos o suplementos naturales que yo voy, digamos, complementando a su alimentación. Ese tiene prueba científica. Claro. El brócoli, sí. Y efectivamente ustedes se van a reír un poquito porque mucha gente me dice, pero ¿cómo lo hace para que tu hijo coma? Yo de colación en el colegio le mando brócoli y bueno, y fruta, que le gusta muchísimo la fruta. Entonces me dice, ¿cómo lograste eso? Lo logré con harta constancia, sí, pero si tú le estás mostrando constantemente al niño esa tentación de comer alimentos que están procesados, el niño lo va a hacer. Entonces, la disciplina es fundamental. Por ejemplo, ¿qué niño no se siente atraído por una bebida, una Coca-Cola? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso desde antes de mi hijo, con mi hija mayor, yo siempre incorporé en casa como 0 bebidas gasificadas, ¿ya? Lo instauré. Me resultaba poco, sí, muchas veces, porque claro, los niños igual se impregnan con otros niños y quieren esto de... Pero finalmente lo logré instaurar porque la Coca-Cola es muy adictiva, además, por eso la menciono, porque hay muchos otros azúcares que están muchos otros azúcares que están en los alimentos, pero me refiero principalmente en eso como la tentación. Y gracias a que efectivamente instauré esa disciplina, yo hoy día solamente la podría ocupar como un comodín. Por ejemplo, si en el colegio hacen una actividad reprogramática o recreativa y hay una Coca-Cola, le doy ese permiso. Claro. Es como el permiso de decir, ya, hoy día estamos de fiesta, hoy día estamos de fiesta, final de año, pero lo posible decirle a los papás que si lo pueden hacer, traten de evitar esos alimentos porque son perjudiciales para los niños, no solamente para los niños que tienen TEA o neurodivergencia, sino que para todos los niños neurotípicos que necesitan que haya una restricción en ese sentido, porque si no, cuando grande, esto va creciendo, entonces ellos después van a estar más expuestos a querer otros alimentos ya con más procesados todavía. Ese es como el tema del brócoli, cómo lo hace, digamos, para que... Que el niño se reencante con eso, porque es un color verde primero, claro. Segundo, es que no es un sabor que todos los niños quisieran como en una ensalada, a lo mejor en la casa un fin de semana, pero no en el diario. Sí, es que en general los niños como que asocian el color verde como a las verduras, entonces como que van rechazando ese color verde porque lo asocian a las verduras. Exacto. Y aceptan más el color café, en este caso, que es como lo más conocido como a los carbohidratos, que es como a las grasitas que nos gustan más. El chocolate, el la chocolate, galleta, todo lo café como que lo reciben de mejor forma, y lo verde, que como la verdura lo relacionan a la verdura, se lo comen menos. Pero una de las estrategias buenas, digamos, que se ocupan hoy en día es la exposición repetitiva a los alimentos que ellos no consumen. Por ejemplo, que los papás dentro del entorno familiar, ellos, esté en la mesa, se incorporen estas verduras, aunque el niño, por ejemplo, no coma ninguna verdura, que no se deje que los familiares no coman verdura porque al niño no le gusta. Perfecto. Que ellos, por ejemplo, lo interpreten a repetición, lo vayan acostumbrándose al color. Además que ellos son súper visuales. Claro, que se vayan como acostumbrando a que en la mesa todos comen verduras, pero yo no. Pero no importa, porque se ve que es algo que no es malo, que no le hace mal al resto de mi familia. Entonces ellos van asociándolo como esa exposición repetitiva, como digo, a algo bueno, a que los papás no dejen de consumir eso porque al niño no le gusta. Porque eso es lo que hacemos, es que al final sea más selectivo y sea más difícil incorporarlo como a su dieta. Sí. Creo yo. Y en el juego también. Yo he hablado con las terapeutas y el inicio para poder interiorizar como fruta y verdura es que pasarle a ellos que las jueguen, que las toquen, porque como tienen diferentes tipos de textura y olores y los colores muy fuertes, entonces para que las empiecen a conocer, ellos se pueden saber los nombres, todo de las frutas, pero de a poco pueden empezar a probarlas. Entonces si uno las tiene ahí para que jueguen, después ya pueden ir empezando a probar y después ya uno le puede ir sirviendo de mejor forma. Ofrecerles también regularmente. Pero todo es un proceso, un proceso.
Siempre Sí, ir porque ofreciéndole. también no sé si ustedes pueden compartir un poquito conmigo que en esta selectividad alimenticia, si yo bien estoy tratando de inculcarle al niño que coma harta fruta, por ejemplo en el caso de mi hijo que come mucha naranja, le encanta, es demasiado, eso provoca igual una adicción a la naranja, a pesar de que la naranja tiene alto grado que promueve la desintoxicación en el cuerpo, que es fantástico, por un lado, pero no así el gluten, porque el gluten, a pesar de que es un alimento que estamos diciendo muy contradictorio, que está en todo prácticamente, cómo sacarlo, que lo más uno lo puede sacar en el pan y reemplazar el pan por algo sin gluten, es que finalmente tú, ¿cómo puedes buscar un equilibrio certero para que no se vuelva celiaquez? Porque es muy fácil que también podamos, de un niño con TEA, pase a un niño celíaco, porque le estamos eliminando todo el gluten. Sí, porque hay que... Exacto. Pero al eliminar el gluten Es que si o nosotros al, nos o al ponemos... exponerlo de mira, forma... te voy a dar un ejemplo con respecto a mi experiencia. Cuando era muy pequeñito, yo en esta rigidez de querer hacer todo bien y perfecto, porque uno como papá quiere buscar lo mejor para su hijo, yo empecé a restringirle este tipo de alimentos, pero a reemplazarlos, obviamente, pero finalmente tú te estás dando cuenta que estás cero gluten, o sea, ni las pastas con gluten. Incluso, por ejemplo, hay un arroz, los arroz que tienen almidón, por ejemplo, el único que no tiene almidón es el arroz basmati, que no sé si ustedes lo pueden por ahí googlear, o el mismo arroz que uno tiene le va sacando el almidón, ese es el caso del almidón, pero para el gluten también traté de eliminar lo más posible el gluten, y qué es lo que pasa, que el niño sí efectivamente hace una respuesta súper positiva, incluso a la conexión, digamos, cerebral, con concentración, pero qué es lo que pasa, incluso la hiperactividad, se aterrizan, bajan, están mucho más dispuestos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la celiaquez también te estás provocando que el niño después cualquier alimento le provoque una distensión abdominal y eso puede provocar un problema de la digestión. No sé si me explico, es como que para un lado, bueno, súper positivo. Pero no creo que el no consumir gluten te lleve directo a ser celíaco. No, ya. porque Tiene que haber una permanencia muy sí, amplia en puede el tiempo. ser intolerante, Ya. pero no celíaco. Ya. Porque las personas que son celíacas tienen un problema de siempre. Entonces ellos tienen un deterioro de la permeabilidad del intestino que Ajá. ya después queda liso y ya no hay mucha absorción. Entonces ellos solo al consumirlo ya tienen la sintomatología de las diarreas que les dan Claro, así claro. simultáneas. En cambio en una intolerancia no es tan grande. Hay inflamación, hay hinchazón, pero quizás no llegan a tener una celiaquía. Me imagino que en tu trabajo, Valeria, igual llegan pacientes en ese sentido Sí, me ha tocado, bueno, cuando trabajé en otro sector, atender a niños con la condición y generalmente nos empezábamos a preocupar en qué momento los papás comienzan a intervenir en esta selectividad. Porque los niños generalmente, cuando se le hace, digamos, el control sano, ya nos empezamos a preocupar cuando hay una alteración en la curva de crecimiento, cuando ya vemos que el niño está llegando con curvas de alteraciones de enflaquecido, ¿no es cierto?, bajo peso. Entonces es importante que los papás sepan en qué momento nosotros vamos a intervenir con los niños para poder llevarlo a este equipo multidisciplinario, ya sea con médico, nutricionista, nutriólogo, para que nosotros empezamos como a intervenir y que los niños no lleguen a esta condición, porque si llegan bajos de peso, enflaquecidos, llegan desnutridos, Claro. Entonces quizás los papás por desconocimiento no se lleva, como digamos, al equipo médico que se necesita. Entonces es importante hacer hincapié de que los papás o los tutores en este caso se empiecen a preocupar, es decir, en qué momento ya tengo que llevarlo a una consulta Exacto. médica para que no llegue, digamos, a esta condición al control. Porque nosotros generalmente los derivamos a nutricionista inmediatamente, pero la idea es no llegar, siempre, cómo ¿no? llegar a ese Por caso. supuesto. Sí, pues por eso es importante, como te decía yo, Aplicarse, ¿cierto? Aplicarse como papá, sí, no tenerle pues, miedo llevarlos, a esto. porque y no estar solamente atento a hacer su- un cambio de Claro. alimentación, sino que hay que pesquisar en qué está al debe, en los nutrientes. Porque como siempre tienen una fijación en un tipo de alimento, como no consumen verdura ni frutas, están al déficit de vitamina, pueden estar en Exacto. déficit de proteína, porque los papás puede que le den puro arroz, tallarines, y no les den Exacto. carne ni otras fuentes de proteína. Exacto.
y ellos están en pleno crecimiento y en desarrollo de su cerebro todavía. Todavía, además. Y un error muy común que se comete, digamos, es el tema de que a los niños se les hacen comidas, digamos, o cenas diferentes al resto. Ujú. Eso Claro. es un error que se comete No, muy exacto. común en la familia. Por Claro. ejemplo, si el niño, lo ideal es que coma, digamos, lo mismo que está comiendo el resto de los adultos. Lo que pasa es como que para todos tenemos que todos hacer tienen que hacer ese cambio alimenticio. Como hacerle, Claro. no, si él quiere, por ejemplo, solo comer nuggets de pollo en este caso, los demás no, tienen que comer comida normal. Entonces él va a ver que él va a ser más, digamos, diferente al resto. Entonces, uno de esos errores es cambiar esa dinámica familiar. Exacto. Como que todo el mundo coma lo mismo que está comiendo el niño y digamos, y que esté todo presente dentro de la mesa. Otro de los errores que se cometen es que el niño a veces dice, no, mi hijo solamente come si está viendo la televisión. Y se va solo a comer. Y se va solo a Lo comer. que pasa es que finalmente lo estamos estructurando nosotros mismos, Sí. los niños, porque si Sí, no po. no estamos dando directrices y además le estamos dando esta disciplina que una mamá el otro día se acuerda que nos aconsejó, una mamá que nos contaba que tiene un niño TEA, que estuvo acá en el San Fernando College, ya salió de cuarto medio hace un par de años, ya ha hecho... Tiene 30 y tantos años, ya ha hecho 2 carreras universitarias, así que imagínese lo potente que es que un consejo como ese, una mamita que ya ha ido con un transcurso, un camino, y que te diga que se puede, y que es lo que sí, dijo, claro. disciplina. Disciplina. Y yo le dije, por favor, compártanos su receta. Disciplina. Solamente disciplina. Claro. Bueno, para ir ya finalizando, agradecer la compañía de Martina. La pueden seguir. ¿Dónde te podemos seguir, Martina? Tengo en Instagram que se llama nutridietista-marti. Ahí me pueden ver, ahí subo información y también atiendo a todos mis pacientes en España 540. Ahí tengo mi consulta. También agradecer a Valeria por su aporte también en este podcast. No, muchas gracias por la invitación también. Bueno, terminamos este tercer podcast. Esperemos que le haya gustado. La idea siempre es transmitir información para que la gente nos vea, que nos haga sugerencias, que nos haga preguntas y que nos sigan también en nuestras redes. También estamos en YouTube, también nosotros como Te Aprende. Te Aprende. Y bueno, lo invitamos para el próximo podcast. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.